Las raíces de la filosofía islámica. Un ensayo de Sinan Seraki. Continuación. Pero es sobre todo en la época de Nizam al-Mulk, el gran visir del siglo XI, y su madrasa nizamilla de Bagdad, consagrada a la escuela jurídica chafí, que permitió la consolidación de la corriente acharita y lograr una posición de favor en el círculo gobernante selúcida, quienes contribuyeron a propagar el acharismo en todo el mundo islámico, para finalmente convertirse en la doctrina oficial del Imperio Otomano varios siglos después. A pesar de la profusa producción de al-Achari, solamente 6 libros lograron sobrevivir hasta nuestros días. Maqalat al-Muslim, sobre las opiniones de los musulmanes. 2. Risala fil had al-Bad, iniciación a la investigación teológica. 3. Al-Luma, contra heterodoxos. 4. Al-Ibana, exposición de los principios fundamentales de la religión. 5. Risala Kataba Biha Ila al-Atair Viva al-Abwa, epístola dirigida a las gentes de la frontera sobre determinado asunto. 6. Kitab al-Iman, libro de la fe. En sus obras resaltan sus planteamientos conservadores y en particular sus críticas al mutasilismo y a los riesgos intrínsecos que implica su adopción. Para al-Achari, los mutasilistas han cometido los siguientes errores. 1. Sustitución de la enseñanza coránica, tawqif, por el intelecto aqal. 2. Interpretación simbólica, ta'wil, del texto revelado. 3. Comprensión antitética de la fe, así como hay una fe de índole popular ceñida a la interpretación literal de los textos revelados, hay también contrapuesta a ella una fe aplicada a su estudio en términos antes bien simbólicos y racionales, la fe de la élite. Así, para el acharismo, los atributos divinos no son idénticos a la esencia de Alá, pero no existen sin ella, lo que constituye una posición intermedia entre los hanbalís, la increación del libro, y los mutasilíes, la creación. Las palabras y las letras que forman el Corán son creadas, no así, en cambio, la palabra de la que ellas son la expresión, que es de suyo eterno. Aunque se identifica con la corriente teológica de la predeterminación frente al libre albedrío mutasilita, al-Achari buscó una solución intermedia. Todos los actos humanos tienen no uno, sino 2 agentes: Alá, el cual los crea, creando y recreando en nosotros nuestra capacidad para adquirirlos, y el hombre que los adquiere, o mejor dicho, un agente, Feil, Alá, y un adquisidor,
Muktasib, el hombre. Pero en la medida que los adquirimos, son nuestros actos, y en la medida en que son nuestros actos, somos responsables de ellos. Con esta posición, al-Ash'ari se ubica más cerca de la Murji'a, que plantea la actitud expectativa. El musulmán que no es infiel, solamente un pecador, la bondad divina podría salvarlo del castigo eterno en la medida que sigue siendo musulmán. El pensamiento teológico islámico ha estado debatiendo la relación que existe entre la revelación y la razón y el espacio que debe ocupar la filosofía en la sociedad islámica. Varios teólogos sunitas como Abu Hamid al-Ghazali o Ahmed ibn Taymiyyah han criticado lo que ellos denominan la intromisión de la filosofía en el espacio teológico, que debe ser reservado a la fe, no a la razón. Sin embargo, dentro de la lógica chiita, muchos pensadores como Nasir Jasrov, Nasir ad-Din Tusi o Sadr ad-Din Shirazi, conocido como Mullah Sadar, todos ellos de la escuela Isfahán, o inclusive eminentes personalidades como el recién fallecido Ruhollah Khomeini, piensan que la teología y la filosofía son interdependientes y no pueden ser contempladas ni como autónomas y menos aún como opuestas. La rama ismailí, en particular en figuras como Jasrov, Hamid al-Din Kirmani o Nasir ad-Din Tusi, es la más filosófica de las corrientes islámicas. El pensamiento de los seguidores de Ismail se convierte en la columna vertebral de la reflexión especulativa y filosófica del Islam clásico. La tradición grecófila. La segunda raíz del pensamiento filosófico islámico es la tradición helénica, que penetra en el imperio islámico en el siglo IX y que va a perdurar hasta el XIII. La filosofía en los centros culturales como Bagdad, Isfahán o Córdoba retoma las reflexiones aristotélicas más que platónicas para desarrollar una profunda reflexión sobre la condición del hombre y los problemas más trascendentales de la humanidad. La corriente asharita, la menos filosófica, retomó a Platón y a su visión idealista de la eternidad de las ideas, mientras que la filosofía idealista la filosofía política más representativa del Islam recurrió a Aristóteles para unir el pensamiento religioso al mundo de la racionalidad, o por decirlo de otra manera, entender racionalmente a la religión. Como lo planteaban los mutasilitas, las leyes divinas no pueden no ser racionales y deben corresponder a la ley moral de la comunidad, que es, por definición, infalible y racional. Así, el pensamiento filosófico islámico rescata los planteamientos de la época de la Grecia clásica y puede ser visto en tres direcciones. A. La importancia de la filosofía griega y en particular su división de los estudios filosóficos en ontología, epistemología, reflexiones de tipo normativo y las disciplinas analíticas como la lógica y las matemáticas, las ciencias naturales y la teología.
la producción de comentarios sobre los textos griegos y el desarrollo de nuevas y creativas soluciones a las tradicionales controversias como la naturaleza de la imaginación y el problema de los temas universales, y C, la continuación de las investigaciones independientes sobre los temas religiosos. La mayoría de los recientes trabajos y muchos investigadores de la filosofía islámica se enfocan a los llamados griegos en árabe o árabe en latín hebreo. No hay duda que el enfoque histórico reductivo es un campo legítimo de búsqueda, como lo demuestra el caso del filósofo y científico persa Ibn Sina. Este último ha declarado que había leído la obra metafísica de Aristóteles 40 veces y las influencias peripatéticas y neoplatónicas se encuentran por doquier en sus varios trabajos enciclopédicos. A su vez, Ibn Sina es mencionado 500 veces por el más importante pensador católico, Santo Tomás de Aquino, quien desarrolló mucho de su metafísica de los conceptos de Ibn Sina, como la distinción entre esencia y existencia. A la luz de esto, los textos islámicos pueden ser muy útiles para encontrar el desarrollo del pensamiento griego, como para revelar la génesis de algunos trabajos filosóficos latinos o hebreos. La génesis del pensamiento filosófico islámico. Se ha tratado de limitar el aporte filosófico de los árabes como traductores de los griegos o simplemente atados a su tradición teológica, con lo cual no han escrito para la humanidad sino para su propia comunidad. Esta visión limitada muestra claramente una posición orientalista en la definición de Edward Said. Por otra parte, se ha tratado de dividir el pensamiento islámico entre el oeste, la escuela andaluza, y el este, la visión persa, cuando durante la época de oro del Islam las divisiones fronterizas eran desconocidas. Un Ibn Khaldun fue a trabajar a El Cairo cuando había nacido en África del Norte, y un Ibn Arabi está enterrado en Damasco a pesar de su nacimiento en Murcia, Andalucía. Luis Xavier López Farhat hace esta misma división teniendo en los filósofos orientales a Al-Kindi, Al-Farabi y a Avicena, y a la filosofía en andaluz a Ibn Mazarra, Ibn Hasin y Ibn Pez, dejando un lugar especial a Averroes. Esta misma lógica la encontramos en Rafael Ramón Guerrero, quien retoma a los tres pensadores del Oriente, declarando el fin de la falsafa con la desaparición de Avicena, pero agregando en Al-Andalus a Ibn Mazarra, Ibn Hasin, Abu Sal de Denia, Ibn al-Said de Bajados, Ibn Paz de Zaragoza e Ibn Tufail de Guadix, dejando un espacio especial también a Averroes. Por su parte, Watt plantea que una primera ola helenística de 750 a 950, en donde destaca en particular a Al-Kindi, una segunda ola del 950 al 1258 con
Avicena, Averroes y otros, y una edad oscura del 1258 hasta 1900. Sin embargo, la historia del pensamiento político filosófico en el Islam clásico no puede dividirse en Oriente-Occidente en la medida que fue un proceso general que se nutre de los distintos pensadores. Los grandes filósofos de la época se identificaban como parte de un conjunto más amplio. Dar el Islam, la casa del Islam, o Dar as-Salam, la región de la paz, aunque existieron fronteras en particular después de la caída del califato omeya con diversas capitales islámicas. La tradición reconoce solamente a un solo califato que tuvo como capitales a Medina, Damasco, dinastía omeya, Bagdad, dinastía abasí, El Cairo, fatimíes y posteriormente mamelucos, y finalmente Estambul, imperio otomano. Independientemente que ciudad como Córdoba, Isfahán o Fez fueron centros importantes del conocimiento. La expansión del Islam y su contacto con el pensamiento griego fue el detonante para el nacimiento de la falsafa, de la especulación filosófica contra el pensamiento teológico. Sin embargo, no es en Grecia que los musulmanes encontrarán los textos helénicos, sino en Persia. En efecto, la escuela de Atenas cerró sus puertas en el año 529 por órdenes del emperador Justiniano, lo que permitió el traslado de los filósofos griegos al centro de pensamiento que era la ciudad de Judinchapur. En el siglo III después de Cristo, Chapur I fundó Judinchapur en el emplazamiento de una antigua urbe cerca de la ciudad persa de Anwas. Judinchapur era un campamento de prisioneros para soldados capturados en la guerra contra Valeriano. Poco a poco, este campamento se fue transformando en una metrópolis que llegó a ser un centro de las antiguas ciencias, estudiadas en griego y sánscrito, y más tarde en siríaco. Se erigió una escuela basada en el modelo de Alejandría y Antioquía, en la cual se enseñaban medicina, matemáticas, astronomía y lógica, sobre todo a partir de textos griegos traducidos al siríaco, aunque también incluía elementos de las ciencias indias y persas. Esta escuela, que duró hasta después del califato abasí, llegó a ser una fuente importante del saber antiguo en el mundo islámico. La expansión del Islam en el siglo VII pone en contacto a los árabes con el conocimiento de la época que se había concentrado en el Asia Menor y el norte de África, y ya no en la antigua Grecia. Los centros de enseñanza filosófica fueron entonces Judinchapur y una pequeña ciudad donde había una escuela pagana interesada en el neoplatonismo, Harran. Se suman las escuelas cristianas de Alejandría, Antioquía, Nisbis y otros lugares en Siria, Asia Menor y Mesopotamia. La filosofía griega se tradujo al siríaco y al persa. Recordemos que los maestros eran nestorianos, monofistas, persas y alejandrinos. Cuando los musulmanes conquistaron Egipto, la escuela de Alejandría dejó de existir y lo que quedó de ella se transfirió a Damasco. Siria y Mesopotamia fueron conquistadas en el 638. Egipto
en el 640 y Persia en el 641. Los musulmanes recibieron entonces toda la ciencia y la filosofía que había en aquellos lugares. Si bien los nuevos conquistadores tenían el control de los principales centros del pensamiento de la época, es su sabia utilización que les permitió llegar a su edad de oro. En particular, es durante el califato de Al-Mamun, Al-Mamun, y la apertura de Beit al-Hikmah, la casa de la sabiduría, que las traducciones se hacen de manera sistemática, teniendo a Al-Kindi a una de las piedras angulares de este proceso. Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-Sabah al-Kindi, quien nació hacia el 800, murió en 873 de la era cristiana. Aló. 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 Y entonces, ¿qué hago? No, pues está bien, ok.